Durante una cena privada, María Félix fue cuestionada por Agustín Lara, lo que dijo lo cambió todo. La copa de vino se estrelló contra el piso de mármol a las 11:47 de la noche. El cristal fino, traído desde Venecia, se hizo pedazos en 1000 fragmentos que reflejaban la luz de los candelabros como diamantes rotos. 14 personas sentadas alrededor de una mesa ovalada se quedaron congeladas. Nadie respiraba. Nadie se movía. En la cabecera, Agustín Lara, el músico más famoso de México, el hombre que le había compuesto canciones a cada mujer hermosa del continente, acababa de cometer el error que destruiría su matrimonio, su reputación y su cordura. Acababa de cuestionar la lealtad de María Félix frente a la élite más poderosa de la Ciudad de México. Lo que pasó en las siguientes 2 horas se convertiría en la noche más devastadora en la historia privada de la cultura mexicana. Una cena que 14 testigos juraron guardar en secreto, pero que ninguno pudo olvidar, y que eventualmente se filtró, pedazo a pedazo, confesión a confesión, hasta convertirse en leyenda. Esta es esa historia. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal para seguir escuchando más historias como esta. Ciudad de México. 23 de noviembre de 1946. Una casona en la colonia Roma, propiedad de Agustín Lara. Techos altos, paredes cubiertas de cuadros al óleo, un piano de cola Steinway en la sala que valía más que la mayoría de las casas del barrio. Agustín Lara tenía 49 años y era, sin discusión, el compositor más importante de habla hispana. Sus canciones se cantaban en cada rincón de Latinoamérica, desde Buenos Aires hasta La Habana, desde Madrid hasta Manila. Mujer, solamente una vez, Granada, noche de ronda. Su música era la banda sonora de un continente entero. Lo que Agustín componía, el mundo cantaba. Lo que Agustín decía, la prensa publicaba. Lo que Agustín quería, generalmente lo conseguía, y lo que más había querido en su vida entera era a María Félix. Se habían casado un año antes, en diciembre de 1945, en una ceremonia que paralizó a México. El músico más grande y la actriz más hermosa. La prensa los llamó la pareja del siglo. Agustín le había compuesto María Bonita durante su luna de miel en Acapulco, con Pedro Vargas estrenándola en Serenata frente al mar, y esa canción se había convertido en himno nacional no oficial, la canción que todo México tarareaba, la declaración de amor más famosa jamás escrita en español. Pero detrás del romance público, detrás de las canciones y las fotografías y las portadas de revista, había una verdad que solo los más cercanos conocían. Agustín Lara estaba enfermo de celos. No eran celos normales, no eran la inseguridad pasajera de un hombre enamorado. Eran celos patológicos, destructivos, obsesivos. Celos que lo consumían desde adentro como un ácido lento que le carcomía el alma cada vez que María salía de casa, cada vez que un hombre la miraba, cada vez que ella sonreía a alguien que no fuera él. María lo sabía. Lo había sabido desde antes de casarse. Su asistente, doña Carmen, se lo advirtió la noche antes de la boda. Doña María, ese hombre la adora, pero la adora como se adora a un objeto. Quiere poseerla, no amarla. María había respondido con esa seguridad que la definía. Conozco a los hombres, Carmen. He domesticado fieras peores que Agustín Lara. Pero se equivocaba. Agustín Lara no era una fiera que se pudiera domesticar. Era un volcán que se podía contener, pero no apagar, y esa noche de noviembre de 1946, el volcán iba a hacer erupción. Desde el primer día de matrimonio, las señales estaban ahí. Agustín llamaba a María 5 veces al día cuando ella estaba filmando. Quería saber con quién había almorzado, quién la había saludado, si algún actor la había mirado de más durante una escena. María lo toleraba al principio porque confundía los celos con pasión, porque nadie le había dicho que el amor no debería sentirse como una interrogación constante. Pero con el paso de los meses, la tolerancia se fue gastando como una vela que arde por ambos extremos. María empezó a sentir que vivía con un inspector, no con un esposo. Que cada vez que salía de casa, dejaba a un hombre que contaba los minutos de su ausencia y que cada minuto extra era una acusación silenciosa. Los amigos de la pareja lo notaban.
En las fiestas, Agustín no le quitaba los ojos de encima a María. No como un enamorado que admira, sino como un guardián que vigila. Si un hombre le hablaba más de 2 minutos, Agustín aparecía a su lado con una copa en la mano y una sonrisa falsa. Si María se reía con alguien, Agustín después le preguntaba de qué se reían, qué habían hablado, por qué había sido tan simpática con ese fulano. Era agotador. Era humillante. Y era insostenible. La cena de noviembre había sido idea de Agustín. Quiero reunir a mis amigos más cercanos, le dijo a María esa mañana mientras desayunaban. Una cena íntima, elegante. Tú y yo como anfitriones. María lo miró por encima de su taza de café. Llevaba puesto un camisón de seda francesa y aún así parecía una emperatriz. ¿A quiénes quieres invitar? A los de siempre. Los Corcuera, los del Moral, el doctor Subirán, Toño Badú con su esposa. Y a Jorge. María no reaccionó, pero algo se tensó en su mandíbula. Jorge era Jorge Negrete. El ídolo de México. El hombre con la voz más poderosa del país, el charro cantor que hacía suspirar a millones. También era amigo de Agustín, o al menos lo había sido, porque en los últimos meses los rumores habían empezado a circular como veneno en los salones de la alta sociedad mexicana. Decían que Jorge Negrete miraba a María de una forma que no se mira a la esposa de un amigo. Decían que en una fiesta, 3 meses atrás, habían bailado juntos una pieza y que el baile había durado más de lo necesario. Decían que María le había sonreído a Jorge de una manera que nunca le sonreía a Agustín. Nada de eso estaba confirmado. Nada de eso era necesariamente cierto. Pero Agustín lo creía, porque los celos no necesitan pruebas, solo sospechas, y las sospechas de Agustín eran suficientes para incendiar el mundo. Jorge Negrete, preguntó María con voz neutra. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. Es mi amigo. ¿Por qué no habría de invitarlo? María lo miró fijamente durante 3 segundos. Conocía esa mirada en los ojos de Agustín, esa mezcla de desafío y desesperación que significaba que ya había tomado una decisión y que cualquier objeción solo confirmaría sus sospechas. Como quieras, dijo María, y volvió a su café. Pero Carmen, que estaba en la cocina escuchando, sintió un escalofrío. Algo malo iba a pasar esa noche. Lo sentía en los huesos, como se sienten los terremotos antes de que lleguen. Los invitados empezaron a llegar a las 8 de la noche. La casa estaba impecable. Flores frescas en cada mesa, velas encendidas, la mejor vajilla de porcelana francesa, cristalería de Murano, cubiertos de plata que habían pertenecido a la familia de María. Agustín había contratado a un chef del Hotel Reforma para que preparara un menú de 7 tiempos. Consomé de ave con jerez, salmón en salsa de alcaparras, sorbete de limón, filete Wellington, ensalada de berros, tabla de quesos europeos, y de postre, crepes Suzette flambeados en la mesa. Era una cena digna de embajadores, y en cierto modo lo era, porque cada persona sentada a esa mesa representaba poder en la Ciudad de México. Los Corcuera eran la familia más rica de Polanco. Eduardo del Moral era el arquitecto favorito del gobierno. El doctor Salvador Subirán era el médico más respetado del país, fundador del hospital que llevaría su nombre. Toño Badú era empresario, dueño de 3 estaciones de radio. Y Jorge Negrete era Jorge Negrete, el hombre cuya presencia en cualquier lugar cambiaba la temperatura de la habitación. María apareció a las 8:30. Había tardado 2 horas en arreglarse, no por vanidad, sino por estrategia, porque María Félix entendía que la imagen era armadura y esa noche necesitaba la armadura más fuerte que tuviera. Vestido negro de terciopelo, largo hasta el piso, con un escote que insinuaba sin revelar. Pendientes de esmeraldas que le había regalado un magnate argentino antes de conocer a Agustín. Cabello recogido en un moño alto que dejaba expuesto su cuello largo, perfecto. ¿Y esos ojos? Esos ojos oscuros que podían seducir o destruir con la misma facilidad. Cuando bajó las escaleras, todos se pusieron de pie. No por cortesía, por instinto, porque cuando María Félix entraba a un lugar, la gravedad cambiaba, el aire se volvía más denso, más eléctrico,
y todos, hombres y mujeres, sentían que estaban frente a algo más grande que una persona. Jorge Negrete estaba de pie junto al piano. Llevaba un traje gris oscuro, impecable, y una sonrisa que intentaba ser casual pero que delataba algo más profundo. «Buenas noches, María», dijo, y le besó la mano. Un gesto anticuado, caballeroso, pero la forma en que sus labios se demoraron medio segundo más de lo necesario no pasó desapercibida. Agustín lo vio desde el otro lado de la sala. Su mano apretó el vaso de whisky hasta que los nudillos se pusieron blancos. La cena comenzó bien. Conversación ligera, risas educadas, el tintineo de cubiertos contra porcelana fina. Agustín estaba en la cabecera, María a su derecha, Jorge a su izquierda. Una disposición que Agustín había diseñado cuidadosamente, no para honrar a su amigo, sino para vigilarlo. Desde su posición podía ver cada mirada que Jorge le dirigía a María, cada sonrisa, cada gesto. Los primeros 3 tiempos pasaron sin incidentes. Hablaron de política, del nuevo gobierno de Miguel Alemán, de las películas que se estaban filmando en los estudios Churubusco. María participaba con elegancia, comentando sin dominar la conversación, haciendo reír a los invitados con observaciones agudas pero nunca crueles. Agustín la observaba como un halcón observa a su presa, buscando señales, indicios, pruebas de algo que solo existía en su imaginación. Eduardo del Moral intentó cambiar el tema durante el tercer tiempo. Hablaba del nuevo proyecto de construcción del Ángel de la Independencia cuando Agustín lo interrumpió para preguntar a María sobre su próxima película. ¿Ya decidiste cuál será tu siguiente proyecto?, preguntó con un tono que pretendía ser casual pero que sonaba a interrogatorio. Tengo varias ofertas, respondió María. El Indio Fernández quiere que haga Enamorada. Es un guión extraordinario. ¿Y quién sería tu pareja?, insistió Agustín. Pedro Armendáriz, probablemente. O quizás alguien más. No está decidido. El doctor Subirán intervino diplomáticamente. He oído que Enamorada será una producción enorme. Sería un honor para el cine mexicano. Agustín no respondió al doctor. Seguía mirando a María con esa intensidad enfermiza que Carmen conocía tan bien, la mirada del hombre que busca culpas donde no las hay, que interpreta cada silencio como confesión y cada sonrisa como traición. La señora Corcuera, intentando aligerar el ambiente, contó una anécdota sobre un viaje reciente a París. Todos fingieron escuchar con interés, pero la tensión era un invitado invisible sentado entre Agustín y María, un invitado que nadie había invitado pero que se negaba a irse. Fue durante el cuarto tiempo, el filete Wellington, cuando todo empezó a desmoronarse. Jorge estaba contando una anécdota sobre una filmación reciente. Una comedia donde tenía que montar a caballo y el caballo se había desbocado. Lo contaba con gracia, con ese carisma natural que lo hacía irresistible, y todos reían. María también reía, una risa genuina, abierta, y Agustín notó algo que lo destrozó por dentro. María nunca reía así con él. Con él, María era elegante, sofisticada, controlada. Con Jorge, María era libre. Esa risa duró exactamente 4 segundos, pero para Agustín fueron suficientes para confirmar todo lo que temía. Se sirvió otro vaso de whisky. Era el quinto de la noche. Carmen, que servía la mesa, lo notó. Se acercó a María por detrás y le susurró al oído. El señor está bebiendo mucho. María asintió imperceptiblemente. Lo sé. ¿Quiere que le retire la botella? No. Si le quitas el alcohol, explotará antes. Déjalo. Pero Carmen, si se pone peor. Yo me encargo, Carmen. Tú solo mantén llenas las copas de los invitados. Si algo pasa, quiero que estén cómodos. Carmen se retiró con el corazón en un puño. Conocía a Agustín borracho. Era impredecible, cruel, capaz de decir cosas que destruían personas. Y esta noche, con Jorge Negrete sentado a su mesa, con 14 testigos de la élite mexicana, con el orgullo herido y el alcohol encendiendo cada sospecha como gasolina sobre brasas, Carmen sabía que la noche iba a terminar en desastre.
El detonante llegó a las 10:15 de la noche, durante la tabla de quesos. Jorge se inclinó hacia María para alcanzar el pan y su mano rozó la de ella. Un accidente. Un contacto de medio segundo que no significaba absolutamente nada, pero que para Agustín, que no había dejado de observarlos en toda la noche, significó todo. María, dijo Agustín, su voz cortando la conversación como un cuchillo. Todos se callaron. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Había algo filoso en esa voz, algo peligroso que los invitados percibieron instintivamente. Dime, Agustín. ¿Te están atendiendo bien mis invitados? Su tono era dulce, demasiado dulce, como miel envenenada. Eduardo del Moral miró a su esposa. Ella le devolvió una mirada de alarma. Ambos conocían ese tono. Lo habían escuchado antes en otras cenas que habían terminado con gritos y portazos. Perfectamente, respondió María con calma. Tus amigos son encantadores, como siempre. Especialmente Jorge. ¿Verdad que Jorge es encantador? El silencio cayó sobre la mesa como una losa de cemento. Jorge dejó su copa lentamente. Agustín, hermano, dijo con voz conciliadora. ¿Todo bien? Estamos pasando una noche estupenda. Agustín lo ignoró. No le quitaba los ojos de encima a María. Cuéntame, María. ¿Cómo estuvo la filmación la semana pasada? ¿La de enamorada con el indio Fernández? Estuvo bien, respondió María. Su voz no temblaba, pero sus ojos se habían endurecido. Reconocía la trampa. Me dijeron que Jorge te visitó en el set. 2 veces. El ambiente se congeló. La señora Corcuera dejó caer su servilleta. El doctor Subirán se aclaró la garganta. Toño Badú miraba su plato como si contuviera las respuestas del universo. Jorge intervino antes de que María pudiera responder. Agustín, fui a saludar al indio. Estamos hablando de hacer una película juntos. Pasé por el set, saludé a todos, incluyendo a María. No hay nada raro en eso. No hay nada raro, repitió Agustín. Su sonrisa era una mueca. Curioso, porque a mí no me avisaste que ibas. Ni tú me avisaste, mirando a María, que él había estado ahí. La tensión era insoportable. Se podía masticar. María puso su copa sobre la mesa con una precisión milimétrica, sin hacer ruido, como un cirujano coloca un bisturí antes de cortar. Agustín, dijo María, su voz suave pero con un filo que cualquiera con 2 dedos de frente habría reconocido como advertencia final. Tenemos invitados. No es el momento. No es el momento, Agustín se reclinó en su silla. ¿Y cuándo es el momento, María? ¿Cuándo me dices la verdad? ¿Cuándo no hay testigos? ¿Cuándo puedes controlar el relato? La señora del Moral se puso de pie. Eduardo, creo que deberíamos irnos. Siéntate, dijo Agustín sin mirarla. Nadie se va. Esta es mi casa y nadie se va hasta que yo lo diga. Eduardo del Moral tomó la mano de su esposa y la sentó suavemente. No por obediencia, por cálculo. Conocía a Agustín lo suficiente para saber que contradecirlo en ese estado era como echar leña al fuego. María respiró profundo. Esa respiración que significaba que estaba conteniendo algo enorme, algo volcánico que si se liberaba destruiría todo a su paso. Agustín, dijo con una calma aterradora, te lo voy a decir una sola vez. No hagas esto. Jorge se puso de pie lentamente, con las manos extendidas en gesto de paz. Agustín, soy tu amigo. Te respeto. Respeto tu casa y respeto a tu esposa. No ha pasado nada entre María y yo. Absolutamente nada. Te doy mi palabra de caballero. Agustín se levantó de un golpe. La silla cayó hacia atrás con un estrépito. Tu palabra de caballero, repitió escupiendo las palabras. ¿La misma palabra que le diste a Gloria Marín cuando le juraste fidelidad? ¿La misma palabra que le diste a Lisa Christie antes de dejarla por otra? ¿Esa palabra, Jorge? El rostro de Jorge se endureció. Cuidado, Agustín. No confundas mi paciencia con debilidad.
Agustín caminó hacia María. Se paró frente a ella mirándola desde arriba. María no se movió. No levantó la vista. No le dio la satisfacción de parecer intimidada. Dime la verdad, María. Una vez. Solo una vez en tu vida, dime la verdad. ¿Te acuestas con Jorge Negrete? 14 personas contuvieron la respiración. El chef, que estaba por entrar con las crepes Suzette, se detuvo en la puerta de la cocina, la bandeja temblando en sus manos. Carmen, detrás de la cortina, se llevó la mano a la boca. Acababa de pasar lo impensable. Agustín Lara había acusado a María Félix de infidelidad frente a 14 testigos de la alta sociedad mexicana. Frente a Jorge Negrete. En su propia mesa. Con vino derramado, cristalería rota y la dignidad de 3 personas hecha pedazos sobre el mantel de lino belga. El silencio duró exactamente 7 segundos. María los contó. Después lo confesaría. Conté cada segundo porque necesitaba decidir si destruía a mi esposo o salvaba mi matrimonio. Finalmente, María levantó la vista. Sus ojos estaban secos. No había lágrimas, no había dolor visible, no había la reacción emocional que Agustín esperaba y que necesitaba para sentirse justificado. Lo que había era algo mucho peor. Había hielo. Había la mirada de una mujer que ya ha tomado una decisión irreversible. María se puso de pie lentamente, con la elegancia de alguien que se levanta de un trono, no de una silla. Se alisó el vestido. Se tocó los pendientes de esmeralda con la punta de los dedos, como verificando que su armadura estuviera intacta. Y entonces habló. No gritó. No lloró. No lanzó acusaciones. Habló con la voz más controlada, más devastadora, más letal que cualquiera de los presentes había escuchado jamás. Agustín, dijo, ¿quieres la verdad? Sí, la quiero. Bien. Aquí está tu verdad. Caminó alrededor de la mesa, lentamente, sus tacones marcando un ritmo funeral sobre el mármol. Cada paso resonaba en el silencio como un latido. Yo nunca te he sido infiel, dijo. Ni con Jorge, ni con nadie. No porque no pudiera. No porque me falten hombres que me deseen. Me sobran, Agustín. Me han sobrado toda la vida. No te he sido infiel porque di mi palabra, y mi palabra, a diferencia de tus canciones, no es ficción. Agustín abrió la boca para hablar. María levantó una mano. No he terminado. Se detuvo detrás de la silla de Jorge. Puso su mano sobre el respaldo, a centímetros del hombro de él, pero sin tocarlo. Un gesto calculado que significaba todo y nada al mismo tiempo. Jorge Negrete es tu amigo. Es un caballero. Me ha tratado con más respeto en 5 minutos que tú en un año de matrimonio. Y eso, Agustín, eso es lo que te mata por dentro. No que yo le sea infiel, sino que él me trate como lo que soy, una mujer digna de respeto, algo que tú has olvidado cómo hacer. Agustín palideció. Su boca se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. Quiso hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta como espinas. María siguió caminando. Pasó por detrás del doctor Subirán, de los Corcuera, de Toño Badú y su esposa. Cada uno bajaba la mirada cuando ella pasaba, no por vergüenza propia, sino por la vergüenza ajena que sentían por Agustín. ¿Quieres saber por qué me caso contigo, Agustín?, preguntó María deteniéndose frente a la ventana. La luz de la calle dibujaba su silueta contra el cristal, haciéndola parecer una aparición, un fantasma hermoso y terrible. Me casé contigo porque me escribiste la canción más hermosa que alguien ha escrito jamás. María bonita. Esas palabras, esa melodía, esa forma en que describiste lo que sentías por mí. En Acapulco, eso era amor. Amor real, amor puro, amor que no necesita poseer para existir. Hizo una pausa. Pero eso fue hace un año, Agustín. Y desde entonces, cada día, un poco más cada día, has ido matando ese amor. No con infidelidades, no con golpes, no con abandono. Lo has matado con celos. Con sospechas. Con preguntas a medianoche.
Con revisiones de mi bolso cuando crees que estoy dormida. Con llamadas a mis compañeros de filmación para saber si alguien se me acercó demasiado. Con espías, Agustín. Carmen me contó que le pediste que revisara mi correspondencia. El rostro de Carmen, detrás de la cortina, se descompuso. María lo sabía. Siempre lo había sabido. La señora Corcuera ahogó un gemido. El doctor Subirán miraba al techo como buscando una salida de emergencia en el cielo. Toño Badú había dejado de respirar hacía un minuto completo. María se volvió hacia Agustín. Sus ojos ya no eran hielo. Eran fuego, pero un fuego controlado, como el de una forja donde se templan espadas. Escribiste María bonita y todo México creyó que eras un romántico, un poeta del amor. Pero tú no amas, Agustín. Tú posees. Tú no admiras, vigilas. Tú no confías, interrogas. Y la diferencia entre amar y poseer es la misma diferencia entre un jardín y una jaula. En ambos hay algo hermoso, pero solo en uno puede respirar. Me tienes en una jaula, Agustín. Una jaula de oro, sí, con canciones bonitas y joyas caras y cenas elegantes, pero jaula al fin. Y yo no nací para estar enjaulada. Agustín temblaba. Las lágrimas le corrían por las mejillas, mezclándose con el sudor y el maquillaje teatral que nunca dejaba de usar, ni siquiera en casa. Parecía un payaso triste, un hombre roto, pero María no se detuvo. No podía detenerse. Había empezado algo que necesitaba terminar. ¿Sabes qué es lo más triste? Continuó María, su voz bajando a un susurro que obligó a todos a inclinarse para escuchar. Lo más triste es que yo te amaba. No por tu fama, no por tu dinero, no por tus canciones. Te amaba porque aquella noche en Acapulco, cuando me cantaste María bonita por primera vez con la voz quebrada y los ojos llorosos, vi al hombre real detrás del personaje. Vi a un niño asustado que solo quería ser amado. Y pensé, a ese hombre puedo amarlo, a ese hombre puedo entregarle todo. Pero ese hombre desapareció, Agustín. Se lo comieron los celos, la paranoia, la necesidad de control. Y en su lugar quedó esto, un hombre que acusa a su esposa de infidelidad frente a sus amigos, un hombre que humilla a otro hombre que solo ha sido correcto y respetuoso, un hombre que rompe copas de cristal porque no puede romper el espíritu de la mujer que dice amar. María caminó hacia la mesa. Tomó su copa de vino, la que había permanecido intacta durante todo el enfrentamiento, y bebió un trago largo, con la tranquilidad de alguien que toma agua en un día de campo. Luego miró a Jorge Negrete. Jorge la miraba con una mezcla de admiración y dolor. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Los hombres como Jorge Negrete no lloraban en público, pero estaban cerca. Jorge, dijo María, te pido una disculpa en nombre de mi esposo. No mereces esto. Nadie en esta mesa merece esto. Jorge asintió lentamente. No dijo nada. No hacía falta. María se volvió una última vez hacia Agustín. Lo miró como se mira a un cuadro que alguna vez fue hermoso pero que el tiempo y la negligencia han arruinado. Una noche, Agustín, me pediste que me quedara contigo para siempre. Fue en Acapulco, después de la canción, con el mar de fondo. Y yo dije que sí. Hizo una pausa que duró una eternidad. Hoy retiro ese sí. El silencio que siguió fue el más absoluto que cualquiera de los presentes había experimentado jamás. Más profundo que un silencio de iglesia, más denso que el silencio de un velorio. Era el silencio de un matrimonio muriéndose en tiempo real, frente a 14 testigos que no podían hacer otra cosa que observar la demolición. Agustín cayó en su silla. No se sentó, cayó, como un edificio al que le quitan los cimientos. Sus manos temblaban sobre el mantel manchado de vino. Su rostro era una máscara de devastación que no se le quitaría en años. María, susurró. Por favor. No me dejes. Haré lo que sea. Cambiaré. Te lo juro. María lo miró. Y por un instante, un solo instante que solo Carmen pudo ver desde su escondite detrás de la cortina, algo se quebró en los ojos de María. Algo suave, algo vulnerable,
algo que parecía dolor genuino. Pero duró menos de un segundo. Luego la armadura volvió a su lugar. No se trata de cambiar, Agustín. Se trata de que no deberías necesitar cambiar para respetar a la persona que amas. Se trata de que el amor que me ofreciste era una prisión disfrazada de palacio y yo me tardé demasiado en darme cuenta. Caminó hacia la puerta. Cada paso medido, perfecto, como si caminara una pasarela y no hacia el final de su matrimonio. En el umbral se detuvo. No se dio vuelta. Habló hacia la puerta, pero todos escucharon cada palabra con claridad cristalina. La señora Corcuera tenía las manos apretadas sobre su regazo, los nudillos blancos. Eduardo del Moral miraba al piso con la expresión de un hombre que quisiera estar en cualquier otro lugar del planeta. El doctor Subirán había sacado un pañuelo y se secaba la frente, no por calor, sino por la angustia de presenciar la desintegración de un matrimonio en tiempo real. Toño Badú sostenía la mano de su esposa debajo de la mesa, como si necesitara un ancla para no salir corriendo de esa habitación donde el aire se había vuelto irrespirable. Y Jorge Negrete permanecía inmóvil en su silla, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en un punto invisible de la pared, como un soldado que escucha los disparos pero se niega a agacharse. Agustín, el día que compusiste María Bonita creaste algo inmortal, dijo María desde el umbral. Esa canción va a sobrevivir a los dos, va a sobrevivir a este matrimonio, a esta noche, a todo lo que hicimos y dejamos de hacer. Pero hay algo que esa canción nunca va a poder hacer. Que, la voz de Agustín era un hilo, un gemido, el sonido de un hombre que sabe que está perdiendo lo único que le importaba. No va a poder amar por ti. La puerta se cerró detrás de ella. El sonido fue suave, casi delicado, pero resonó en esa casa como un trueno. No hubo portazo. María Félix no necesitaba portazos. Su ausencia era suficiente. Años después, la señora Corcuera le contó a su nieta lo que había sentido en ese momento. Fue como estar en un teatro, dijo, donde la función más intensa de tu vida acaba de terminar y las luces se encienden y todos se miran sin saber qué hacer, porque lo que acaban de ver los cambió para siempre pero no saben exactamente cómo. Yo salí de esa cena siendo una mujer diferente. Todas las mujeres que estuvimos ahí esa noche salimos siendo diferentes. Porque María nos mostró algo que no sabíamos que era posible, que una mujer podía pararse frente al hombre que la amaba, frente al compositor más famoso de México, y decirle no. No acepto. No me merezco esto. Y salir caminando con la cabeza en alto, sin voltear atrás, sin pedir permiso. Eso no se olvida nunca. La mesa quedó en silencio durante un minuto completo. Nadie se movía. Nadie sabía qué hacer. El chef, que seguía en la puerta de la cocina con las crepes Suzette ahora frías en la bandeja, finalmente se retiró en silencio. La cena había terminado. El matrimonio había terminado. Y algo más había terminado también, la ilusión de que el hombre más romántico de México sabía realmente qué era el amor. Jorge Negrete fue el primero en moverse. Se levantó despacio, se abotonó el saco, caminó hacia Agustín. Se detuvo a medio metro. No lo tocó. No lo consoló. Solo dijo 3 palabras. Esto fue tu culpa. Y salió. Uno por uno, los invitados se fueron. Los Corcuera sin despedirse. Eduardo del Moral con un breve apretón de manos que Agustín no registró. El doctor Subirán deteniéndose un momento junto a la puerta, como queriendo decir algo médico, algo profesional, algo que pudiera aliviar el desastre que acababa de presenciar, pero no encontró palabras y se fue. Toño Badú y su esposa fueron los últimos. ¿Vas a estar bien?, le preguntó Toño. Agustín no respondió. Miraba la copa rota en el piso, los fragmentos de cristal que brillaban como las ruinas de algo que alguna vez fue perfecto. Toño suspiró y se fue. A las 12:30 de la madrugada, Agustín Lara estaba solo en su comedor. Solo con los restos de una cena que debía ser una celebración y que se había convertido en un funeral. Solo con 14 sillas vacías y una mesa llena de platos a medio comer. Solo con la certeza demoledora de que acababa de destruir lo único que le daba sentido a su vida.
Se sentó al piano. No tocó. Solo apoyó las manos sobre las teclas sin presionarlas, como un cirujano que ha perdido un paciente y no puede volver a operar. Carmen salió de su escondite. Se acercó con cuidado, como quien se acerca a un animal herido. Señor, ¿necesita algo? Agustín no levantó la vista. Necesito que vuelva. Carmen no respondió. Ambos sabían que eso no iba a pasar. Los días siguientes fueron un terremoto silencioso. María se fue esa misma noche a un hotel. Al día siguiente, mandó a Carmen a recoger su ropa, sus joyas, sus fotografías. No quería volver a pisar esa casa. Agustín no comió en 3 días. No se bañó. No salió del piano. Componía obsesivamente, llenando hojas con notas que nadie escucharía jamás, canciones rotas escritas por un hombre roto. La prensa tardó una semana en enterarse. El matrimonio del siglo está en crisis, publicó el periódico Excelsior. María Félix abandona el hogar de Agustín Lara. Fuentes cercanas revelan una cena que terminó en desastre. Los 14 invitados habían jurado silencio, pero el silencio es una promesa que nadie cumple en México, y menos cuando la historia involucra a las 2 personas más famosas del país. Los detalles se filtraron gota a gota. Primero los rumores. Dicen que Agustín la acusó de infidelidad. Luego las confirmaciones. Un invitado que no quiso dar su nombre confesó a una revista que fue la noche más incómoda de mi vida. María fue una leona. Agustín fue un cobarde. Después las versiones encontradas. Algunos decían que María había llorado. Otros que había sido fría como el mármol. Algunos decían que Jorge Negrete le había dado un puñetazo a Agustín. Otros que simplemente se había ido con dignidad. La verdad, como siempre con las leyendas, quedó enterrada bajo capas de exageración y nostalgia. Lo que nadie discutía era el impacto. México estaba dividido. En los salones de belleza y las cocinas, las mujeres hablaban de María con admiración feroz. Hizo lo que todas deberíamos hacer cuando un hombre nos falta al respeto, decía una ama de casa en Guadalajara que se enteró por la radio. En los bares y las cantinas, los hombres debatían con incomodidad. Agustín se pasó de la raya, admitían algunos. Otros insistían en que tenía derecho a cuestionar a su esposa. La reacción del público revelaba algo profundo sobre México en los años 40, un país donde los celos masculinos eran considerados derecho natural y donde una mujer que se defendía era vista como revolucionaria o como amenaza, dependiendo de quien contara la historia. Las revistas de la época publicaron páginas enteras analizando el evento. La Familia, la revista más leída por mujeres mexicanas, dedicó su portada a María con el titular, La mujer que no aceptó ser jaula. Las cartas de las lectoras inundaron la redacción. Señora directora, escribía una mujer desde Monterrey, mi esposo revisa mi bolso cada noche cuando llego del trabajo. Después de leer lo que hizo María Félix, le dije que si volvía a hacerlo, me iba. Se quedó mudo. Otra mujer desde Puebla escribió, mi suegra dice que María Félix es una mala esposa porque no soportó los celos de su marido. Yo le dije que los celos no son amor. Me dejó de hablar 3 semanas. Valió la pena. Sin proponérselo, María Félix había encendido una conversación nacional sobre los límites del amor, sobre la diferencia entre pasión y posesión, sobre el derecho de una mujer a exigir respeto dentro de su propio matrimonio. Era 1947 y México no estaba listo para esa conversación, pero María la forzó de todos modos, no con un discurso ni con una protesta, sino con un acto de dignidad personal que resonó en millones de hogares donde mujeres callaban lo que María se atrevió a decir en voz alta. Agustín intentó recuperarla. Le envió flores todos los días durante un mes. Rosas rojas, docenas, con tarjetas que decían cosas como perdóname, soy un imbécil y sin ti no puedo respirar y María bonita, regresa a tu músico. María no respondió a ninguna. Las flores se acumulaban en la recepción del hotel hasta que María dio una orden. Done todas las flores al Hospital General. Que las disfruten los enfermos. Que al menos sirvan para algo bueno. La recepcionista del hotel,
una mujer joven llamada Rosario, contaría años después que era imposible no admirar a María Félix. Llegaban flores cada mañana, las más hermosas que yo había visto. Cualquier otra mujer se habría ablandado. Pero ella ni las miraba. Pasaba junto a los ramos como si fueran muebles. Y cuando dio la orden de donarlas, lo hizo con la misma naturalidad con la que pedía su café. Como si no le costara nada. Pero yo la vi una sola vez, detenerse junto a un ramo particularmente grande. Lo miró durante 3 segundos. Solo 3. Y luego siguió caminando. Esos 3 segundos me dijeron que sí le costaba. Le costaba mucho. Pero había decidido que el dolor no iba a doblegarla. Agustín le escribió cartas. Páginas y páginas de arrepentimiento, de promesas de cambio, de declaraciones de amor que habrían conmovido a cualquier mujer. Pero María no era cualquier mujer. María había aprendido a los 17 años, cuando su primer esposo le arrebató a su hijo, que las promesas de los hombres son como sus canciones, hermosas mientras duran, pero al final solo son palabras. Le devolvió las cartas sin abrir. Agustín compuso una canción nueva. La llamó Arráncame la vida. Era devastadora, la confesión de un hombre que prefiere morir a vivir sin la mujer que ama. La grabó en un estudio vacío, solo él y su piano, su voz quebrándose en cada nota. La envió a la habitación de hotel de María con un fonógrafo nuevo. María la escuchó. Una sola vez. Carmen la encontró sentada en la cama con los ojos cerrados y las mejillas mojadas. ¿Está bien, señora? María se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Pon esa canción en una caja y guárdala. No quiero volver a escucharla. ¿Por qué? Porque si la escucho otra vez, voy a perdonarlo. Y perdonarlo sería destruirme. Pasaron 2 meses. México entero seguía pendiente del drama. ¿Se reconciliarán? ¿María lo perdonará? ¿Agustín la reconquistará? Las revistas publicaban encuestas. El 70% del público quería que volvieran juntos. Era el romance del siglo. No podía terminar así. Pero María Félix no vivía según las encuestas del público. En febrero de 1947, 3 meses después de la cena, concedió una entrevista a la revista Hoy. La periodista, una mujer joven llamada Elena Poniatowska que estaba comenzando su carrera, le preguntó directamente. Señora Félix, todo México quiere saber. ¿Va a volver con Agustín Lara? María fumaba un cigarrillo francés. Su rostro era impenetrable. ¿Usted volvería con un hombre que la acusa de infidelidad frente a 14 personas? La periodista tragó saliva. Supongo que dependería de las circunstancias. No depende de circunstancias, joven. Depende de dignidad. Y la dignidad no se negocia, no se regresa y no se compra con canciones, por hermosas que sean. Pero Agustín dice que la ama. María aplastó el cigarrillo. Agustín me ama como se ama a un cuadro. Quiere colgarme en su pared, admirarme cuando le conviene y asegurarse de que nadie más me mire. Eso no es amor. Es coleccionismo. ¿Y qué es el amor para usted? María pensó un momento. El amor es dejar que la persona que ama sea libre, completamente libre, y confiar en que regresará a ti no porque no pueda irse, sino porque no quiere. Agustín nunca entendió eso. Quería que yo fuera libre en público pero prisionera en privado, y esa contradicción nos destruyó. La entrevista se publicó y fue dinamita. Todo México la leyó. Las mujeres se identificaron. Las que tenían maridos celosos, las que habían soportado acusaciones injustas, las que habían sonreído mientras por dentro se morían de rabia. María les había dado voz. Había puesto en palabras lo que millones sentían pero no podían articular, que el amor que asfixia no es amor, que los celos no son prueba de pasión sino de inseguridad, que ninguna canción bonita justifica una jaula de oro. Agustín leyó la entrevista solo en su casa. Carmen, que aún trabajaba para él, lo encontró llorando sobre el periódico abierto. Su maquillaje corrido le daba un aspecto fantasmal, como un mimo abandonado bajo la lluvia. Tiene razón, murmuró Agustín.
En todo. Tiene razón en cada palabra. Y eso es lo peor. Que tenga razón y yo no pueda cambiar. El divorcio se formalizó en 1947. Fue discreto. Sin escándalos públicos, sin peleas legales. María no pidió dinero, no pidió propiedades, no pidió nada. Solo pidió una cosa. Quiero que María Bonita siga siendo mía. No la canción, no los derechos. Quiero que cuando la cantes, pienses en la mujer que fui aquella noche en Acapulco, no en la mujer que te dejó. Agustín aceptó. No tenía fuerzas para negarse. No tenía fuerzas para nada. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de su vida. Canceló conciertos en La Habana, en Buenos Aires, en Madrid. Ciudades que lo esperaban con teatros llenos se encontraron con telegramas fríos de cancelación. Motivos personales, decían. Los empresarios estaban furiosos. Agustín Lara era dinero seguro, llenaba teatros con solo poner su nombre en el cartel, y de pronto se había convertido en un fantasma que no quería salir de su casa. Dejó de componer. El piano de cola Steinway, que durante años había sido el centro de su vida, permanecía cerrado, cubierto de polvo, como un ataúd elegante. Los dedos que habían creado las melodías más hermosas de Latinoamérica ahora temblaban demasiado por el alcohol como para sostener un lápiz. Bebía desde el mediodía hasta la madrugada. Coñac francés al principio, después tequila barato cuando el coñac se acababa, después lo que hubiera. Carmen le preparaba comida que él no tocaba. Le abría las cortinas que él volvía a cerrar. Le dejaba el periódico que él tiraba sin leer. Vivía en una penumbra autoimpuesta que olía a tabaco viejo y a sudor rancio y a la dulzura amarga del alcohol derramado sobre madera fina. Los amigos que le quedaban intentaban sacarlo de su depresión, pero Agustín se había instalado en el dolor como un ermitaño en su cueva, y no quería salir. Un viejo amigo, el poeta Renato Leduc, lo visitó una tarde y lo encontró en la sala, frente al piano cerrado, con una botella de coñac medio vacía. Agustín, tienes que salir de esto. María se fue. La vida continúa. Agustín lo miró con ojos muertos. ¿Sabes qué es lo peor, Renato? No es que se haya ido. Es que me lo merecía. Cada palabra que dijo esa noche era verdad. La vigilaba. Le revisaba la correspondencia. Mandaba gente a seguirla al set. Le pedía a Carmen que me reportara con quien hablaba por teléfono. Era un monstruo, Renato. Un monstruo vestido de romántico. Renato se sentó junto a él. Entonces cambia. No puedo. Los celos no son algo que decides. Son algo que eres. Y yo soy un celoso enfermo, siempre lo fui. Con Angelina, con la Che, con todas. Pero con María fue peor porque María era la mujer más deseada de México y yo, mírame, soy un viejo flaco con cara de lagartija. ¿Cómo no iba a tener celos? Renato suspiró. Porque el amor se basa en confianza, no en comparaciones. No me des lecciones de amor, Renato. Yo escribí el manual. Y mira cómo me fue. Renato no pudo discutir con eso. Jorge Negrete, por su parte, guardó un silencio respetuoso durante meses después de la cena. No buscó a María, no llamó, no envió flores. Entendía que cualquier acercamiento sería interpretado como confirmación de lo que Agustín había insinuado, y Jorge era, ante todo, un hombre de honor. Lo que sí hizo fue enviar una carta breve a Agustín. Solo 3 líneas escritas a mano con tinta negra. Agustín, lo que dijiste fue indigno de ti y de ella. No necesito defenderme porque no hay nada de qué defenderme. Pero te pido que busques ayuda. Los celos que tienes no son amor. Son enfermedad. Tu amigo, Jorge. Agustín leyó la carta 7 veces. La arrugó, la tiró, la recogió, la alisó, la leyó una vez más. Porque en el fondo sabía que Jorge tenía razón, que esas 3 líneas contenían más verdad que todas las canciones que él había escrito en su vida. Pero saberlo y aceptarlo eran cosas distintas, y Agustín Lara siempre fue mejor componiendo verdades que viviéndolas.
Pero el destino tenía otros planes. En 1952, 5 años después de la cena, María Félix y Jorge Negrete se casaron. La noticia sacudió a México como un sismo de magnitud 8. La boda fue en el rancho El Sopilote, propiedad de Jorge, con Pedro Infante como padrino y una orquesta que tocó toda la noche. Todo México celebró, pero un hombre no celebraba. Agustín Lara se enteró por la radio. Estaba en su estudio componiendo cuando la voz del locutor anunció la noticia. Detuvo sus manos sobre las teclas. Se quedó inmóvil durante 10 minutos. Carmen, que seguía con él después de todos esos años, lo encontró así, petrificado, como una estatua de cera con los ojos abiertos. Señor, ¿está bien? Siempre supe que iba a pasar, dijo Agustín, su voz extrañamente calmada. Desde aquella noche. Desde que vi cómo ella le pidió disculpas a Jorge por mi comportamiento. Ahí supe que lo respetaba más de lo que me respetaba a mí. Y el respeto es el primer paso hacia el amor. Se levantó del piano, caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad celebraba. Se escuchaban cohetes, música, risas lejanas. México tenía una nueva pareja del siglo. Escribiré una canción para ellos, dijo Agustín. Carmen lo miró incrédula. ¿Una canción? Para su boda. La canción más hermosa que pueda escribir. No por María, no por Jorge. Por mí. Para demostrarme que puedo amar sin poseer, aunque sea una sola vez en mi vida. Nunca escribió esa canción. Lo intentó durante semanas, llenó decenas de hojas con notas y letras, pero nada salía bien. Todo sonaba a reclamo, a resentimiento, a dolor disfrazado de generosidad. Finalmente aceptó la verdad. No podía escribir una canción de amor genuino para la mujer que lo había dejado por otro hombre, porque el amor que sentía por María nunca había sido completamente genuino. Había sido pasión, obsesión, necesidad, adoración, pero no amor. No el amor que María describió aquella noche, el amor que deja libre, el amor que confía, el amor que no necesita jaulas. Ese amor, Agustín Lara nunca lo conoció. Jorge Negrete murió el 5 de diciembre de 1953, apenas un año después de casarse con María. Cáncer. Tenía 42 años. México entero se vistió de luto. María quedó viuda, devastada, pero firme. Como siempre. Como le habían enseñado los golpes de la vida. Agustín Lara no asistió al funeral, pero hizo algo que nadie esperaba. A medianoche, solo en su estudio, se sentó al piano y tocó María Bonita de principio a fin. No la había tocado completa en años. Cada nota le dolía como una herida abierta, pero la tocó entera, perfecta, como la había compuesto aquella noche en Acapulco cuando el amor era nuevo y los celos aún no habían envenenado todo. Cuando terminó, se quedó sentado en silencio. Carmen, que escuchaba desde la cocina, juró después que alcanzó a oír un sonido que nunca había escuchado en todos sus años trabajando para Agustín Lara. Un sollozo. Pero no un sollozo de autocompasión, sino de algo más profundo. De reconocimiento. De aceptar, finalmente, que había tenido entre las manos algo extraordinario y lo había destruido con las mismas manos que componían las canciones más hermosas del mundo. Los años pasaron y la historia de la cena se convirtió en leyenda. Cada vez que alguien le preguntaba a María sobre Agustín, ella respondía con una mezcla de cariño y tristeza que desconcertaba a los entrevistadores. ¿Lo odia?, le preguntaron una vez. ¿Odiarlo? No. No puedo odiar al hombre que me escribió María Bonita. Esa canción es parte de mí, es mi piel, mi nombre, mi identidad. Cuando la escucho, no recuerdo las peleas ni los celos ni esa noche horrible. Recuerdo Acapulco. Recuerdo el mar. Recuerdo a un hombre flaco y nervioso con un piano desafinado componiendo algo que nos haría inmortales a los dos. Eso es lo que recuerdo. ¿Y la cena? ¿La noche que lo dejó? María se quedó callada un largo momento. Esa noche hice lo que tenía que hacer. Pero no fue fácil. Nunca es fácil destruir algo que amas, aunque sea necesario. ¿Lo amaba?
Sí, lo amaba. A mi manera, sí. Pero mi manera de amar incluye ser libre, y Agustín no podía darme eso. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Agustín Lara murió el 6 de noviembre de 1970. Tenía 73 años. Su funeral fue enorme. Miles de personas, música, flores, todo México despidiéndose del poeta de la ciudad. María no asistió públicamente, pero un día después de la ceremonia, alguien dejó un sobre en la tumba de Agustín. Adentro había una hoja escrita a mano con letra elegante, la inconfundible caligrafía de María Félix. Decía: Agustín, me preguntaste una noche si te amaba de verdad. Nunca te respondí. Aquí va la respuesta, 23 años tarde. Sí. Te amé. No como tú querías que te amara, no como posesión ni como prisionera, pero te amé. Te amé como se ama la música. Libremente, intensamente, y sabiendo que algún día la canción tiene que terminar. María Bonita sigue sonando, Agustín. Y cada vez que suena, estoy ahí, en Acapulco, contigo, antes de que los celos nos robaran todo. Descansa. Tu María. El encargado del panteón encontró el sobre, lo leyó, y tuvo la decencia de guardarlo sin decírselo a nadie. Pero como todos los secretos relacionados con María Félix, eventualmente se filtró. Un periodista lo publicó en 1985. La carta de María Félix en la tumba de Agustín Lara. La nota destruyó a medio México. Hombres y mujeres lloraron leyéndola. Era la confesión más íntima que María Félix había hecho jamás, la admisión de que debajo de la armadura, debajo de la fortaleza, debajo de la imagen de mujer invencible, había un corazón que había amado y perdido, que había elegido la dignidad sobre el amor y que se preguntaba, en las noches largas, si había hecho lo correcto. Pero hay un detalle que nadie supo. Algo que ocurrió aquella noche de noviembre de 1946, después de que María salió del comedor, después de que los invitados se fueron, después de que la casa quedó en silencio. Algo que solo Carmen vio y que guardó en secreto hasta su muerte en 1988, cuando se lo confesó a un sobrino en su lecho de muerte. El sobrino, un periodista llamado Arturo Mendoza, grabó la confesión en una cinta de cassette que permaneció guardada en un cajón durante años antes de que su contenido se filtrara a historiadores del cine mexicano. La voz de Carmen, temblorosa y anciana, narraba lo que había visto aquella noche con una claridad que desmentía sus 82 años. María no se fue directo al hotel, decía Carmen en la grabación. Todos pensaron que se subió al coche y se fue. Pero no. Hizo algo que nadie, absolutamente nadie esperaría de María Félix. María no se fue directo al hotel. Después de cerrar la puerta del comedor, caminó hacia las escaleras que llevaban al segundo piso, al dormitorio que había compartido con Agustín durante un año. Entró en silencio. La cama estaba hecha, las almohadas acomodadas, el camisón de seda francesa doblado sobre la colcha. Sobre la mesita de noche, una fotografía de los dos en Acapulco, el día que Agustín compuso María Bonita. En la foto, María sonreía de verdad, no la sonrisa calculada de las películas, no la sonrisa de armadura que usaba en público, sino una sonrisa real, la sonrisa de una mujer que era feliz, genuina y completamente feliz. Junto a la fotografía había una partitura manuscrita. Era el borrador original de María Bonita, escrito a lápiz con la letra apresurada de Agustín, con tachaduras y correcciones, con notas al margen que decían cosas como aquí más dulce y pensar en sus ojos y, en la última página, una dedicatoria que nadie había leído jamás, para María, que me enseñó que la belleza existe. A.L. María tomó la fotografía y la partitura, se sentó en la cama, y lloró. Carmen la encontró así, sentada en la orilla de la cama con la fotografía contra el pecho, llorando en silencio, sin sollozos, sin gestos dramáticos, solo lágrimas cayendo una tras otra sobre el vestido de terciopelo negro, sobre las esmeraldas, sobre las manos que habían gesticulado con tanta fuerza minutos antes y que ahora temblaban como las de una niña asustada. Señora, susurró Carmen. María levantó la vista. Sus ojos estaban destruidos. Toda la fortaleza, toda la armadura,
Toda la imagen de mujer invencible se había desmoronado en esa habitación vacía frente a una fotografía de un día perfecto que nunca volvería. Carmen, dijo María, su voz quebrada hasta volverse irreconocible. ¿Hice bien? Carmen se sentó junto a ella, le tomó las manos. Sí, señora. Hizo lo correcto. Entonces, ¿por qué duele tanto? Porque hacer lo correcto y sentirse bien no siempre van juntos. A veces hacer lo correcto es lo que más duele. María asintió lentamente. Lo amé, Carmen. De verdad lo amé. Lo sé, señora. Pero no me amaba a mí. Amaba la idea de mí. Amaba la canción, no a la mujer. Y yo necesito que me amen a mí, Carmen. Con mis defectos, mis silencios, mi forma de ser. No como un trofeo en una repisa, sino como una persona. ¿Es mucho pedir? No, señora. No es mucho pedir. Es lo mínimo. María se secó las lágrimas. Guardó la fotografía en su bolso. Se levantó, se miró al espejo, reparó su maquillaje con la precisión de alguien que ha practicado toda la vida el arte de parecer fuerte cuando está rota por dentro. Cuando bajó las escaleras 15 minutos después, nadie habría sabido que había llorado. Su paso era firme, su mirada alta, su presencia imponente como siempre. Pero Carmen sabía. Carmen siempre sabía. Y guardó ese secreto durante 42 años, porque entendía que la imagen de María Félix como mujer inquebrantable era más importante que la verdad, y que la verdad, a veces, es un lujo que las leyendas no pueden permitirse. Eso es lo que la gente no entiende de María Félix. La ven en las películas, en las fotografías, en las historias que se cuentan en cada rincón de México, y ven fuerza. Ven a una mujer que nunca se arrodilló, que nunca pidió perdón, que nunca mostró debilidad. Y es cierto. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que detrás de cada momento de fortaleza había un momento privado de dolor. Detrás de cada frase devastadora había una lágrima que nadie vio. Detrás de cada puerta que cerró con elegancia había una mujer sentada en una cama vacía, abrazando una fotografía de un día en que fue feliz, preguntándose si la felicidad y la dignidad pueden existir al mismo tiempo o si siempre tendremos que elegir entre una y otra. Aquella noche en 1946, María eligió la dignidad. Eligió no ser poseída, no ser vigilada, no ser reducida a un objeto hermoso en la vitrina de un hombre celoso. Eligió ser libre, aunque la libertad significara soledad, aunque significara renunciar al hombre que le había escrito la canción más hermosa del mundo. Y esa elección la definió para siempre. No fue un momento de debilidad disfrazado de fortaleza. Fue exactamente lo opuesto. Fue un momento de fortaleza que contenía toda la fragilidad del mundo. Porque María sabía lo que estaba perdiendo. Sabía que al otro lado de esa puerta no había un futuro claro, ni un plan, ni un hombre esperándola. Había soledad, incertidumbre, noches vacías en hoteles donde el silencio pesa más que cualquier insulto. Pero también sabía que al otro lado de esa puerta estaba ella misma, completa, entera, sin compromisos que la redujeran, y eso, para María Félix, valía más que cualquier canción de amor jamás compuesta. Es curioso cómo funcionan las historias de amor. Agustín Lara compuso cientos de canciones. Fue el poeta de la ciudad, el flaco de oro, el hombre que le puso música al desamor de todo un continente. Pero la canción que mejor resume su vida no es ninguna de las que escribió. Es la historia de lo que perdió por no entender la diferencia entre amar y poseer. Y María Félix hizo docenas de películas, fue la mujer más hermosa y más temida de su época, cenó con presidentes y rechazó a reyes. Pero el momento que más la define como persona no es ninguna escena de cine. Es esa caminata alrededor de una mesa ovalada, con 14 pares de ojos siguiéndola, eligiendo su dignidad sobre la comodidad de un amor que la estaba consumiendo. Hay quienes dicen que María se arrepintió. Que en sus últimos años, cuando vivía sola en su departamento de Polanco rodeada de cuadros, joyas y recuerdos, ponía María Bonita en el fonógrafo y la escuchaba con los ojos cerrados, transportándose a aquella noche en Acapulco cuando todo era posible y nada estaba roto. Puede que sea cierto. Puede que no.
pero lo que sí sabemos, lo que la historia y los testimonios confirman, es que María Félix nunca se disculpó por lo que dijo aquella noche. Nunca retiró una sola palabra. Nunca suavizó su posición. Porque sabía que cada palabra era verdad, y la verdad, aunque duela, aunque destruya matrimonios, aunque rompa corazones, es lo único que nos queda cuando las canciones se acaban y las luces se apagan. María Félix murió el 8 de abril de 2002. Agustín Lara había muerto 32 años antes. Pero María Bonita sigue sonando. En cada restaurante mexicano, en cada serenata, en cada noche de nostalgia, esa canción sigue sonando. Se calcula que se ha interpretado más de 1 millón de veces desde que fue compuesta. Ha sido versionada en jazz, en rock, en cumbia, en salsa. La han cantado desde Pedro Vargas hasta Luis Miguel, desde tenores de ópera hasta niños en festivales escolares. Es probablemente la canción de amor más famosa jamás escrita en español, y cada vez que alguien la canta, sin saberlo, está cantando la historia de un amor que fue hermoso y destructivo al mismo tiempo, un amor que creó una canción inmortal pero que no pudo sostenerse a sí mismo. Hay algo profundamente triste en eso, en que la canción sobreviviera al amor que la inspiró. En que las palabras permanezcan cuando los sentimientos que las crearon se hayan convertido en ceniza. Pero quizás eso es lo que hace grande a María Bonita.